Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, secretario general. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobre. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una cantante argentina que reside hace ya varios años en Miami y está presentando su nuevo disco, Tango de Nuevos Aires. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Buenas noches. Siempre se vuelve a Buenos Aires a renacer, a encarar los días que serán, las edades que ya fueron, a dar la cara como quien muestra el rostro amigo a los amigos que aún lo esperan, como quien vuelve a las caricias familiares, a las veredas familiares, a los lugares familiares, que ya no son los mismos que ayer fueran. Siempre se vuelve de donde jamás se ha ido, en el retorno circular de un sueño inexplicable, donde el amor y el rencor se empecinan en darle tinta y música al salobre regusto de la tierra empecinada a resistir la ausencia de sus hijos, las vivencias de un tiempo enamorado. Esta noche, de Letras y Corcheas, nos visita una cantante en pleno vigor de su arte interpretativo, con la cual poder dialogar sobre el retorno tan temido, pero no por ello tan ansiado. Buenas noches, Mariana Quinteros. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Mario. Muchas gracias. Qué recibimiento tan preciso con esa poesía. Es para vos. Realmente uno escucha la última obra que han desarrollado entre vos y tu esposo, y no sabe si maravillarse, porque han conjugado musicalmente y vocalmente una verdadera obra de arte. O sea, por más que algunas canciones, las canciones las conoce, pero de pronto hay una conjunción musical de ambas cosas. ¿Cómo te recibió Buenos Aires? ¿Cómo te recibió Cañada de Gómez, la patria chica de tu esposo? Bueno, Buenos Aires y me recibió de una manera muy especial. Yo lo había
planificado y pensado durante mucho tiempo, ¿no? Mi visita a la Argentina y por distintos motivos se demoró y lo logramos esta semana pasada y bueno, fue una cosa impresionante, como bien decías en esa preciosa presentación, tan temida y tan ansiada, ¿no? Porque creo que expresaste de una manera muy precisa todo lo que me pasó aún sin conocerme, así que bueno, te lo agradezco. Porque es un poco la conjunción de las dos cosas. Uno teme volver a su tierra porque de alguna manera pasan tantos años y uno tiene un temor de ser un extraño en su propia tierra, en la tierra, en el lugar que lo vio nacer. Y uno cambia, la ciudad cambia y uno vuelve, pero Buenos Aires es magnética, Buenos Aires es es como nunca se deja. Y como dice Ladia, ¿no? Sintiendo que me voy y no me quiero ir. Y de otro lugar no puedo ser. Y me reconozco en la costumbre de volver. Así lo dice Ladia, siempre se vuelve a Buenos Aires y así lo siento y así me pasó. Así que bueno, y Cañada de Gómez, por supuesto, un abrigo, un calor, un teatro lleno, un público adorable, que nos ha recibido con un cariño, además de estar contentos con que fuéramos, han reconocido mucho nuestro trabajo y nos han abrigado, esos abrazos que a veces cuando uno está afuera se extrañan. ¿Cómo vos hablás del volver, ¿no? De cómo viviste Buenos Aires. Pero ¿cómo vos vivís en Miami? ¿Cómo se vive el tango en Miami? Bueno, muy diferente, es diferente. Se vive, Miami no es un lugar tanguero de ninguna manera, para nada. Por eso te lo preguntaba, porque de hecho, tiene más de ritmos tropicales que de tango. De hecho, nosotros desarrollamos nuestra parte, digamos, toda la música argentina y como nos consideramos un poco difusores de las raíces nuestras en este país, pero no solamente en Miami. Nosotros nos vamos para otros lados, también en donde el tango se recibe muy bien, como Washington, como la costa oeste de la Florida, en fin, distintos lugares. Ahora estuvimos en Puerto Rico, que es un estado asociado de los Estados Unidos, digamos, pero muy latino. Estuvimos en México. Entonces también no es que lo desarrollamos solamente acá. Aquí es una plaza complicada para lo que es la parte artística, si bien se ha desarrollado mucho culturalmente en estos últimos años. Y hay una comunidad de cubanos muy, muy fuerte que nos ha abrigado también, en donde hemos hecho un espectáculo en homenaje a Libertad Lamarque, y Hugo del Carril y Carlos Gardel en el Museo de la Diáspora Cubana, y se ha llenado y ha sido como muy interesante toda la recepción que hemos tenido de ese público, pero hay que buscarlo. Miami es una ciudad en donde hay que buscar el público no te encuentra, uno lo tiene que buscar. Vos mirá que en el CD del que estamos hablando, estamos de Nuevos Aires, vos cantás 2 canciones de Gardel, ¿no? Sí. Y las 2 canciones fueron grabadas en Estados Unidos, porque son parte de sus películas. Es decir, que los argentinos estamos hablando de Estados Unidos como algún lugar que no es, y sin embargo, la proyección de Gardel, que hasta hoy sostenemos y tenemos, comenzó ahí en Estados Unidos, porque las películas de más fama que le dieron todos esos valores fueron ahí. Y ese recorrido que hablás vos, de Puerto Rico, de México, y lo llevó a Medellín y a su muerte. Es decir, que hay un clima también tanguero en esos lugares. Y no hablemos de Colombia, que es la segunda patria del tango, podemos decir, ¿no? No, definitivamente. Hay un clima, sin duda. Nos cuesta a veces un poquito llevarlo a generaciones un poquito más nuevas. En general, la mayoría es gente grande que vivió quizás esa época o estuvo más cerca de esa época de las películas de Gardel y bueno, toda la época del tango tradicional de origen, ¿no?
Pero sí, por ejemplo, hay muchísimas milongas. Aquí en Miami hay mucha milonga, la gente va a bailar. Se divide un poco lo que es la milonga y el tango de concierto, que es un poquito más lo que nosotros hacemos. También estamos en las milongas y vamos, pero a nosotros lo que nos gusta es más el tango de concierto, nos gusta mucho el tango sinfónico. Aquí hay orquestas sinfónicas que se arman y hacen algunos proyectos también con música de distintos países y hemos hecho cosas muy lindas. Bueno, un poco de todo, pero digamos que es, hay que buscarlo. Miami es muy diverso, hay muchas culturas, es muy itinerante, la gente va y viene. Bueno, y el argentino que vive en Miami es un poco negado, porque es como que no es el más apoyador del tango del mundo, digamos. Ahora, tu voz es muy melódica, muy melódica. Y lleva a que el tango, que cantan, que tocan, tenga un tipo de orquestación que lleve a la gran musicalidad. No es el tango tradicional con tantos cortes, no, es un tango sumamente melódico en todos los temas que cantan, ¿no? Porque se hace uno de las comparaciones. Ahora, ¿qué te llevó irte a Miami y de pronto a llevar ese tipo de tango? ¿O qué lo llevó a ustedes? Aunque Aníbal ya anduvo bastante por el México y por otros países, ¿no? Sí, Aníbal hace más de 20 años que vive aquí en Miami y 8 años vivió en México. O sea que está fuera del país hace un montón de tiempo. Yo estoy aquí hace 9 años. Vine por cuestiones personales, estaba recién sacando mi primer disco allí en la Argentina. Después tuve a mis hijos en el medio y estaba como con mi carrera incipiente como cantante de tango, porque yo cantaba otros géneros anteriormente, como cantante así en general, hasta que me incliné al tango. Y vine por cuestiones que no tienen que ver con la profesión, pero enseguida empecé a cantar y lo conocí a Aníbal y empecé a hacer tango aquí en esta ciudad. Y después tuve la posibilidad de hacer María de Buenos Aires en Washington con una orquesta que se llama la Pan American Symphony, y eso fue como un quiebre en mi carrera. El haber hecho la famosa operita de Piazzolla como María de Buenos Aires fue un gran parteaguas. Y después hice una gira con una orquesta argentina, la Orquesta Victoria, por San Francisco, Los Ángeles y California. Entonces te podría decir que desarrollé más mi carrera de cantante de tango aquí en los Estados Unidos que lo que había logrado en Buenos Aires. Estamos conversando con Manuela Quinteros. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Candombe de Dos Orillas. Plata fina y reluciente y oro puro si los hay en el alma de la gente de Argentina y Uruguay. No nos separa el río, no nos separará. Somos un desafío para nuestra libertad. Todo nos une y ata, viene de tradición. Dos orillas en el Plata, pero un solo corazón. Viva la naturaleza que nos dio tanta virtud. Dos orillas que se besan en las márgenes del sur. Hay una sola luna, hay una sola voz. ¿Cómo elegir a una si queremos a las dos? Tumba el candombe, tumba, tango, carancunté, el
que el mundo esté cambiando y hoy vivir no sea un tour. Seguiremos navegando juntos en el mismo sur. No nos separa el río. Escuchábamos Candombe de Dos Orillas, interpretado por Mariana Quinteros, que forma parte de su último disco, Tango de Nuevos Aires. ¿Por qué este tema elegiste para que formara parte del disco? Bueno, este es un tema que Eladia, a quien admiro profundamente, quizás se nota por mis elecciones en el repertorio y me ha marcado. De hecho, ahora también estoy eligiendo otro tema de Eladia para un próximo disco. Siempre tiene esa capacidad de decir cosas tan simples pero tan lindas. Y bueno, al vivir afuera y ver que pasan cosas en el mundo tan desagradables, cuando uno habla de la hermandad entre dos países como nosotros y Uruguay, me generó mucho interés, y además que no fue un tema tan grabado y tan explorado por otros artistas, además de ella, ¿no? El Candombe de Dos Orillas, que además también nos dio una riqueza rítmica y la posibilidad de incluir a Daniel Massa, un contrabajista uruguayo con bajo eléctrico, es el único tema que tiene bajo eléctrico en el disco. Daniel Massa, un musicazo admiradísimo por todos los músicos, y Néstor Torres, un flautista que vive aquí en los Estados Unidos, que tiene una trayectoria increíble, y Aníbal los eligió como para darle ese toque rítmico y súper especial al disco. Por suerte, con Daniel Massa lo tuvimos también de participante en una entrevista, así que lo conocemos y sabemos de la valía de él, ¿no? Ahora, vos sabés que se me dio por escuchar cantar en inglés, ¿no? Y tenés un CD maravilloso de El Mundo del World, ¿no? Yo me quedé impresionado. Yo esperé encontrarme con algo, lo viste, un argentino cantando en inglés, yo qué sé, y unos temas de Débora Sinkovich que realmente yo desconocía por completo. Algo hermoso. ¿Cómo fue con la orquesta de que vos recién denunciaste, la Orquesta Victoria, ¿no? ¿Cómo fue que se les ocurrió esta locura maravillosa? Yo no sé. Bueno, eso sí, es una locura maravillosa. Débora hizo El Mundo is the World. Primero lo hizo en español, que se llama La Media Cuadra Inmortal, y lo hizo con Noelia Moncada. E hicieron una gira por San Francisco, Los Ángeles y toda esa parte de la costa oeste de los Estados Unidos donde ella vive. Ella es una compositora argentina que también es traductora en inglés y vive hace muchísimos años en los Estados Unidos y compone. Todos los temas, casi todos, excepto los clásicos, son de ella, propios, escritos por ella. Y la música y los arreglos son de la Orquesta Victoria, de Alejandro Drago, que es su pianista. Luego de que hicieron La Media Cuadra Inmortal con Noelia, ella tradujo muchas de esas obras de ese disco al inglés para una nueva gira al siguiente año. Entonces, como yo hablo el idioma y canto en el idioma, me convocaron a mí para hacer la gira y para grabar el disco, que de alguna manera es una réplica del primero, pero en inglés. Porque la idea de Débora era incluir a toda la gente de habla no hispana en el mundo del tango, o de su aproximación, ¿no? De todos sus... Y tiene, esa propuesta que es El Mundo is the World. Es un proyecto de ellos y me convocaron a mí, digamos. No fue una idea mía. Yo soy la que interpreto los temas y la que lo presenté en la gira que fue en el 2017. Sí, y dos de los temas los cantás en castellano, y algunos Sí. la mitad en castellano y la mitad en inglés. Pero él es una voz como del music hall. Realmente ahí, en ese temario, te descubro en el otro, en el de tango, porque se traslada esa forma de cantar melodiosa que tienen los americanos para ese tipo de música, ¿no?
Bueno, sí, es tal cual. Cuando uno canta El día que me quieras en inglés, yo siento que estoy cantando un estándar de jazz, en realidad, pero porque el idioma y la cadencia del idioma hace que todos esos cortes de los que hablas o el fraseo que uno quizás puede emplear en el español, en el inglés es mucho más melodioso aún. Y volviendo, no quiero dejar de ese detalle que mencionaste anteriormente de lo melodioso, porque bueno, en el disco sí, y los arreglos también llevan un poco a eso, y aquí a veces cuando hacemos con Aníbal los shows y hacemos el tango tradicional puro, me corro un poquito de bando y empiezo a frasear un poquito más cortito, pero porque eso también tiene que ver con la elección del repertorio y con la musicalidad del arreglo, ¿no? Pero en este caso, lo que decís del inglés le da ese ámbito como más de Broadway y es inevitable, porque el idioma es como que lo pide. Ahora, ¿qué diferencia encontrás en vos como intérprete desde ese primer disco en edición independiente que sacaste en 2002 en Carmín y hoy con este tango de Nuevos Aires? Y todo mi camino recorrido, muchísimo. Yo me escucho en Carmín y no me reconozco. Pero bueno, eso parece que pasa, ¿no? De hecho, no lo tengo en las plataformas porque en esa época no existían las plataformas y después tampoco soy la diosa de la tecnología. Entonces, ahí quedó y quizás inconscientemente estoy diciendo, bueno, esta no era yo, ¿no? Ya esto es más filosófico. Todo mi camino recorrido, no tanto como cantante, sino como intérprete, porque me doy cuenta que era mucho más joven, que no estaba tan bien plantada en la vida, que no había experimentado un montón de cosas y que estaba en la búsqueda en Carmín. Y Tango de Nuevos Aires me afianzó, es como que me dio esa bandera y me dio la confianza de decir, esto es lo que yo le quiero mostrar a la gente, de lo que estoy haciendo y de acá para adelante. Ahora, un cantante es parte de una... O sea, hubo diferentes épocas de cantantes. Sí. Cuando hablamos de Gardel, también Gardel sufrió épocas de cantante. O sea, empezó como cantante individual, guitarra, hasta terminar con una gran orquesta americana cantando las canciones que conocemos. Es decir, que un cantante necesita de arroparse de cosas para también cambiar su forma. No es lo mismo Gardel, digo Gardel porque lo conocemos todos, cantando las primeras canciones del año 14, el día cantando lo que se... canciones Bigote Triste, en el 14, que cantando las mismas canciones del año 35. Es otra persona totalmente diferente hasta su tono de voz. ¿Cuánto aportó estar casada con un músico como Aníbal Rauter? Él no es cualquiera. Es un gran músico. ¿Cuánto muchísimo. aportó eso? Muchísimo, porque Aníbal me ayudó mucho a esa búsqueda, al ser músico y haber acompañado a los más grandes, porque... Y Libertad Lamarque, que desde ahí para adelante, de ahí para adelante. Imagínate que, sí, Estela Raval, Jairo, Raúl Lavie, bueno, de todo. Muchísimo, muchísimo. Además, Aníbal es muy generoso en cuanto a los arreglos, por ejemplo. Él le da lugar al cantante. Y cuando yo trabajo también con otros músicos, es una, digamos, esta es una profesión y él también trabaja con otros cantantes y hacemos de todo. Pero Aníbal tiene esa cosa que cuando acompaña, tiene ese oficio de acompañar y te da un lugar y hay una conversación. Y además también la cuestión personal y sensible que hace que uno tenga ya una comunicación cuando hace lo que hace, que ya no hace falta ni mirarse para ver qué hay que hacer, ya está.
eso es muy fuerte, se da muy lindo en los vivos también. Y por supuesto me ha enseñado muchísimo, me ha enseñado a escuchar. Estoy todo el día escuchando música porque tenemos un estudio en casa en donde él hace producciones. Acá estamos todo el día escuchando. Yo escucho sus arreglos desde que los hace hasta que los termina. Aprendí muchísimo a diferenciar todo el proceso de la construcción de un arreglo que antes quizás no lo tenía en casa. Eso te da una riqueza como intérprete, como cantante, como músico, que es inmensa. Ahora, en el disco incluiste algo que podría llamarse extraño, ¿sí? Por ahí en la música en general pasa todo el tiempo, pero para un disco que tiene que ver con música argentina es extraño, que es la Orquesta de Cuerdas de Praga. Sí. Digo, no tiene nada que ver con nuestro ritmo, ¿no? No, eso fue porque, bueno, Aníbal es pianista clásico y tiene, de repente, yo le digo, te picó Chopin, te picó Rachmaninoff, y es muy, tiene esas cosas de pianista clásico y tenía un arreglo de cuerdas, de nada casualmente, tenía un arreglo pensado para cuerdas, y dijimos, bueno, qué lindo darle a este tango tan grabado y tan producido por distintos artistas tradicionales del tango. Él dijo, ¿no? Un arreglo de cuerdas, lo soñó así. Entonces así fue como incluimos las cuerdas de Praga, que fueron en Praga porque ahora te dan la facilidad de hacerlo así, que nosotros no fuimos a Praga. Nosotros le mandamos los arreglos y ellos grabaron las cuerdas. Por eso es Praga. Y bueno, tiene El día que me quieras, también tiene lo abarca de una manera sinfónica, y son cosas de Aníbal que tiene como esas ideas, y que a mí me encantó cómo quedó ese arreglo, de nada, especialmente con las cuerdas. Estamos conversando con Mariela Quinteros, vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás,
y me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Y al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen su yal, y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde sin querer te digo adiós, y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Escuchábamos Nada en la voz de Mariana Quinteros, que forma parte de su último disco, Tangos de Nuevos Aires. ¿Por qué? ¿Por qué este tango tan bello que tiene, no sé, aquella versión tan famosa del Varón del Tango, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo grabé en mi primer disco y es un tango que le sigo encontrando una sensibilidad especial. En lo personal es uno de mis tangos favoritos. Y como les comentaba anteriormente, Aníbal tenía un arreglo sinfónico y lo quisimos como rehacer desde ese lugar. Porque además siempre lo hacemos en los vivos, él y yo solo. Cuando hacemos presentaciones hacia piano y voz, y el público nos agradece ese tango. Es como que hay una sensibilidad especial entre nosotros con ese tango cuando lo hacemos, y bueno, quisimos incluirlo en la producción. ¿Y cómo trabajas? Por esto que decías recién de la versión, ¿no? Porque obviamente la mayoría de los temas que componen el disco son temas con muchísimas versiones, sí. Para poder despegarte de ellas e ir a una versión totalmente nueva que a veces poco tiene que ver con esas versiones que uno conoce. Bueno, es un tema muy interesante porque primero escucho mucho a todos aquellos artistas que la han abordado y que son de mi admiración, ¿no? Y que también tienen cada uno su versión. Y llega un punto en que me hago un lío tal en la cabeza que no escucho más nada. No los vuelvo a escuchar más. Y lo que hago es empezar a trabajar sobre el texto. Meterme yo con el texto. Y luego viene el arreglo, entonces me muestra otra cosa. Y ahí es como surge mi versión, ya despojada de todo lo que he escuchado tanto y ya más con mi impronta. Y por supuesto que uno siempre tiene un poquito de temor de estar copiando, porque a veces se pegan algunos yeites, algunos fraseos, algunos giros melódicos, mil cosas. Pero al fin y al cabo el arreglo es diferente, el ritmo por ahí es otro, el fraseo es otro, mi voz es otra, entonces terminamos haciendo lo nuestro. Esto de vivir tanto tiempo en Estados Unidos, un país que en lo musical nadie lo va a descubrir, ha impregnado al mundo con su música en todos aspectos, y sobre todo
en las grandes orquestas, en las grandes orquestaciones, en las grandes cantantes de todo tipo, hombres y mujeres, interpretaron con grandes orquestas, ha influido mucho en ustedes y en Aníbal mismo, porque le han dado un cariz diferente a lo musical, porque esta forma de que hay una gran orquesta pero no se tapa. Sí. ¿Está? Que es muy yankee, muy norteamericano, o sea, no se tapa, le da lugar a la gran orquesta y al cantante. Los dos se muestran y parece que no se mostraran. En Argentina a veces sucede al revés, ¿no? El músico tapa al cantante y bueno, y cosas por el estilo. Bueno, también, súper interesante. Ese planteo, Aníbal es muy cuidadoso con eso. Trabajamos con el hijo de Aníbal, Juan Manuel Berraute, que es nuestro ingeniero de sonido, que es el que se dedicó a hacer la mezcla y la masterización la masterización la hicimos aquí en Estados Unidos. Toda la parte de la mezcla, ese es un trabajo muy artístico, porque allí están los planos, de dónde está la orquesta, de dónde está el cantante. Aníbal escucha muchas mezclas que se hacen aquí en Estados Unidos, de música de película. Es un fanático de Ennio Morricone, por ejemplo, y me dice, escucha esta mezcla, escucha cómo está el plano de la orquesta con el cantante, bueno, es muy cuidadoso y se ha trabajado muchísimo. Juan Manuel, que vive en la Argentina, vino acá a los Estados Unidos a mezclar el disco con Aníbal, y fue un trabajo minucioso de hormiguita cada día, de encontrarle esa mezcla justamente adecuada, en donde no se tapen ninguna de las dos cosas y los planos queden adecuados, que se disfrute el arreglo y se disfrute la voz y nadie se pegue, o que no sea una batalla campal, ¿no? Normalmente, a veces se graba orquesta en pleno y a veces se graba por partes, ¿no? Es decir, una base y sobre la base se monta los demás instrumentos y a lo último se monta la voz, ¿no? Exacto. ¿En qué forma trabajaron ustedes? Bueno, en la que pudimos, porque nos agarró la pandemia. Esta producción tiene sus años, porque justamente nos tomó la pandemia en el medio y nos interrumpió el proceso bastante. Aníbal grabó la base en Argentina, viajó él y grabó la base en Argentina con grandísimos músicos del tango. Y luego yo iba a viajar a grabar la voz y no pude porque vino la pandemia. Entonces grabé aquí la voz, él grabó el piano acá, algunas partes de los arreglos que tienen cuerdas, Gabriel grabó acá, Daniel Massa grabó allá, Néstor Torres grabó acá. Hoy la tecnología permite, y después las cuerdas de Praga por Zoom. Entonces, justamente por eso el trabajo de mezcla fue tan minucioso, porque había que poner todas esas partes del rompecabezas y que quede como si todos hubiéramos estado juntitos el mismo día. Y además se habrán hecho muchas tomas, por lo tanto, hay para elegir cuál toma conviene más de cada instrumento, ¿no? Sí, traté de yo en mi caso, no ser tan, no tener tantas tomas. Creo que en el primer disco hice 77 tomas por tema y en este hice 3. O sea que eso también muestra como tu seguridad, uno siempre, ¿no? El cantante siempre quiere hacer una toma nueva, porque siempre piensa o pensamos que puede estar mejor, pero eso es un tema de percepción y al fin y al cabo te das cuenta que las 3 tomas son más o menos parecidas. ¿Y qué te pasa cuando te escuchas después? Porque uno cree siempre que, como decías, que necesitas una toma más. Ahora, cuando ya está el disco, ya está terminado. ¿Qué te pasa cuando lo escuchas? Bueno, en este particularmente me pasó que dije, bueno, esto fue lo que grabé y me quedé contenta con lo que había dado en el estudio. Ya los temas estaban muy procesados, muy trabajados y fui por primera vez con confianza, como pisando fuerte. Por eso también les comentaba que el camino que uno hace hace que uno logre estas cositas de sentirse
más plantado con lo que uno está haciendo y poder escucharse y poder decir, bueno, por supuesto, siempre puede haber una toma mejor, pero se dio todo en el estudio. Vamos a hacer el disco con esto que va a funcionar muy bien. Ahora, el tema ese que dijeron de Piazzolla, será que estoy llorando, un tema tan poco escuchado de Piazzolla, porque lo viste, al final Piazzolla parece que abarca todo y al final se escuchan 4 o 5 canciones y el resto no se escucha, ¿no? Hay una canción bellísima de Piazzolla que grabó, que él le puso música a un poema de Neruda, que es apoteótico. Y lo conseguimos pidiéndole a Daniel Piazzolla, algún tema del padre que no se conociera, y lo grabamos acá en Buenos Aires, un tema de Neruda realmente maravilloso. Y bueno, y este tema de ustedes, que tocan únicamente a piano y tuyo, que lo grabaron allá en Miami. Bueno, sí, ese tema tiene una anécdota muy linda. Bueno, como bien dijeron, es un tema de Piazzolla no muy abarcado. Escuchamos una versión preciosa de Jairo, que grabó un disco con todos temas de Piazzolla y nos encantó el tema en sí. Y lo empezamos a trabajar como así, más íntimo, ¿no? Entonces Aníbal fue a grabar aquí el piano en los estudios Criteria, acá de Miami, y yo desde la cabina del estudio grabé una voz de referencia como para que el pianista desarrolle su tema, ¿no? Pero no iba a quedar. Y quedó. Es la primera vez que grabo una voz de referencia desde la cabina. La idea era que yo pusiera la voz después. Y no, quedó la voz de referencia de la cabina porque fue ese momento. ¿Será que estoy llorando? Es un momento. Estamos conversando con Mariana Quinteros. Vamos a escuchar el tercer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Madrigal de Ausencia. A veces en las lentas madrugadas sin final, cuando la aguja diminuta y fatigosa del reloj resuena en el silencio como un eco circular del tiempo que jamás se detendrá, le pido a la tristeza que me traiga esa canción, que melancólica me hable solamente del ayer. Entonces ella canta su apacible madrigal de lágrimas sin penas ni porqué, y vuelve a aparecer en un atardecer la sombra de mamá, de miel dorada y pan, mi calle, la estación, mi cómplice Rabón, y allí el ferrocarril y el júbilo infantil de no pensar en Dios ni en el tiempo veloz. Tristeza, no te vayas esta noche, por favor. Escuchábamos Madrigal de Ausencia en la voz de Mariana Quinteros, que forma parte de su último disco, Tango de Nuevos Aires. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Bueno, Madrigal, porque hemos escuchado la obra de Néstor y de Alejandro, de Néstor Basurto y Alejandro Schwarzman, y hemos quedado boquiabiertos con todo lo que han hecho, porque yo creo que desde aquellas duplas maravillosas como, no sé, Mansi y Piana, por ejemplo, por decirte algo, ellos han logrado una junta, es muy especial, es muy lindo lo que hacen. Entonces quisimos incorporar un tema de ellos. Y bueno, Madrigal, yo creo que ese sí ha sido
grabado por muchas cantantes últimamente, hay muchísimas versiones, pero quisimos hacer la nuestra también, porque creo que es un tema que lo merece, es bellísimo. Y además no es un tango, ¿no? Es un vals. Es un vals, exacto. Sí. Y yo creo que en todo CD, o toda obra, sobre todo las obras que hacen a Buenos Aires, hay que pasar por el vals que también es abarcativo del tango, porque es el vals nuestro, no es el vals peruano ni otro, y también por la milonga, que no es la milonga campera, sino la milonga de Buenos Aires, y por el tango. O sea, Exacto, esos son los 3 ritmos, ¿no? Vals, milonga y el tango. Así claro, es, está bueno que el disco tenga sus ese matices. trío. Sí. Claro, porque, no sé, es como de un Buenos Aires que hemos sostenido durante a lo largo de la vida, ¿no? Ahora, los temas, vuelvo nuevamente a los temas en inglés. ¿Cómo fue acogido ese CD que grabaste en inglés? Bueno, hicimos una gira, realmente creo que funcionó porque fue en la costa oeste de los Estados Unidos, te voy a ser sincera, donde hay un público muy abierto, muy acostumbrado a escuchar mucha música, hay unas propuestas, digamos, muy eclécticas también, y se acogió muy bien. Estuvimos en un montón de teatros, estuvimos hasta en el Teatro Hearst de San Francisco, que es un teatro impresionante de muchísimas personas de la Filarmónica. Una sala, la verdad que fue una experiencia increíble. Estuvimos en Napa Valley, en San José, en Silicon Valley, en Los Ángeles, bueno, en Berkeley. Fue una experiencia tremenda, tremenda, y la orquesta, que aparte son amigazos, hicimos una gira preciosa, divino. La verdad que fue también otro parteaguas en mi vida. Vos sabés que me hace acordar que cantando por una cabeza, que es lo que cantás ahí, es un tango que luego me vengo a enterar que un pedacito del tango, la música de Gabriel, sin embargo, es música de Mozart. Ah, mira. No sé si sabías. No. No sé cómo se le habrá aprendido al oído a Carlitos, pero es parte, no me acuerdo bien, de un concierto que hace Mozart. Hay una parte central que por una camina, esto es música Mozart. ¡Opa! Y a la vez se ve que tenía buen oído, y como tenían que hacer una canción tras otra, como el día que me quieras, la letra tiene mucho que ver con Amado Nervo, ¿no? Incluso tiene el tema, se llama El día que me quieras. ¿No? Bueno, Pero sí. Por una cabeza en inglés era un desafío, ¿eh? La verdad que a veces yo lo utilizo aquí en los conciertos que son puramente americanos y les canto el estribillo en inglés, porque además es muy compleja la letra, la traducción. Yo le dije a Débora, esto hay que hacerlo, porque es como un trabalengua. Y no es una traducción literal, la traducción realmente está excelentemente bien hecha, pero es bastante difícil de pronunciar y de decir. Y bueno, un desafío, realmente. Ahora, ¿cómo definirías estos nuevos aires para el tango que le querés dar en el disco? Bueno, es tratar de darle un aporte al tango tradicional, tratar de traerlo un poquito más al mundo de hoy, sin perder la esencia, sin moverse, sin hacer una fusión, sin perder el alma original, simplemente darle justamente ese nuevo aire. ¿Y cómo fuiste recibida cuando cantaste esto en Bebop acá en Buenos Aires?
Fabuloso, fabuloso. En Bebop había muchos músicos, había gente del periodismo, había amigos, había familiares, había maestros míos que yo había ido a ver toda la vida así y estaban eh, llegando a mi concierto. Así que fue, al principio era también un gran desafío porque era como toda gente muy admirada por mí, muy querida. Cuando hay un vínculo personal con la audiencia de alguna manera tanto uno como el otro está esperando esa llegada que se hizo demorar, decís, bueno, hay mucha expectativa y fue espectacular. Fue una de las noches más lindas de mi vida, realmente, de corazón. Antes dejaste entrever así, de a poquitito, que estás trabajando en un nuevo proyecto. Sí. ¿Podés adelantar algo de qué se trata? O por lo menos hacia dónde va? Bueno, ya el fanático de mi marido es que ya está, porque ya está pensando en un siguiente disco y yo le digo, bueno, no podemos esperar un poquito porque estoy agotada. No, no, no podemos, no podemos. Entonces, bueno, nada, en vivo también en estos conciertos, estos 2 conciertos que hicimos en Argentina, incluimos un tango de Ladia que se llama Sin Piel, que me fascina, y creemos que es como el puntapié para una próxima producción, pero que todavía no tenemos ni la estética ni el repertorio. Es como ese puntapié que dice, bueno, vamos a ir por acá y vamos a ver por dónde nos lleva. Bueno, y en eso, ¿cómo es el proceso que tienen de selección del repertorio? Porque es tan vasto. Decidir qué es lo que uno quiere entre tantas cosas es difícil. Sí. Bueno, escuchar mucho, escuchar mucha música y de repente llegan esos temas que uno dice, epa, mira este tema, qué riqueza musical tiene para un arreglo. Aníbal lo piensa también desde ese lado. Uy, me gustaría hacer un arreglo de este tema porque mira todas las posibilidades que tiene, de lo armónico, desde lo musical. Y yo desde lo interpretativo me conmueve la letra, me conmueve la historia, me conmueve la melodía, le encuentro algún desafío Y bueno, y ahí lo vamos probando, lo vamos haciendo él y yo, a ver qué clima nos genera y cómo nos pega de alguna manera, y ahí van quedando. Ahora, Aníbal tiene muchos temas propios también. Sí, sí. No van a agregar nada de cosecha propia. Puede ser, puede ser. Él tiene muchos temas, incluso que no son tangos. El cajón de él es una cajonera llena de cosas y que a veces ahí han quedado, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, él hizo un disco en donde todos los temas son propios, excepto alguno que otro, como Taconeando, el último disco de él, que es Aníbal, As Time Goes By, Aníbal Berraute Tango Fusión, que es un disco instrumental en donde casi todas son composiciones propias. Y ahí está su impronta y su sello clarísimo. Pero seguramente es muy probable que incluyamos algo nuevo. Porque aparte es un desafío, ¿no? Sí, muchísimo. Cuando en general el público está acostumbrado y quiere escuchar lo que conoce, ¿no? Y tratar de imponer la producción propia con repertorio nuevo cuesta muchísimo, ¿no? Muchísimo. Por eso valoramos tanto todo lo que están dando Néstor y Alejandro, que realmente ha sido bienvenido en el mundo del tango por todos los músicos y los intérpretes de una manera increíble, porque lo han logrado y no es fácil lograr esa dupla. No es fácil. Entonces, cuando uno incorpora algo nuevo en una producción, me parece que tiene que ser algo que realmente sea digno. Como dice Aníbal, cargamos una mochila muy grande de todo lo que han hecho estos monstruos y digamos, desde toda la vida. Y para él, Piazzolla le ha dejado una mochila como compositor. Decís, ¿qué hay después de esto? ¿Qué hago después de esto? Mariana Quinteros, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme escucharte y aprender de todo lo que fue el proceso de creación, ¿no? de Tango de Nuevos Aires y
y escuchar estas maravillosas canciones que dejaste plasmadas en este álbum. No, muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer encontrarse con personas tan interesadas por lo que hacemos, tan conocedoras. Es tan halagador que se interesen y que hayan escuchado el disco a un nivel de detalle tan grande. Es un honor para mí. La verdad que es un placerazo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana. Y la verdad que estoy más que satisfecho de verte y bueno, y darle un abrazo de mi parte a Aníbal. Les tengo muchísimo cariño y bueno, lo traduzco en mis palabras con ustedes. Serán dados, por supuesto. Muchísimas gracias. Y a toda la audiencia, por supuesto, un beso grande. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.